Un saludo afectuoso para toda la audiencia y para el ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios que nos da la oportunidad de estudiar la lección número 7, titulada Jesús el ancla del alma. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, 19, 20. Pablo nos presenta un avance progresivo en su descripción teológica del ministerio terrenal y celestial de Cristo. Él parte desde su preexistencia y finaliza en el capítulos 4 al 7 de su carta la exposición de su sacerdocio según el orden de Melquisedec en el santuario celestial. Pero interrumpe su exposición para insertar un primer ciclo de advertencias en la sección comprendida en el capítulo 5, verso 11, hasta el capítulo 6, versículo 20. Esto es por causa de la deficiencia espiritual de su audiencia, ya que estos conocimientos teológicos muy profundos demandaban de ellos una madurez y discernimiento espiritual que aún no poseían. Él tendría que buscar una forma de invertir tiempo para refrescar los rudimentos de la palabra de Dios en su memoria, es decir, a las enseñanzas básicas del cristianismo tales como el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo e imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Su diagnóstico espiritual los ubica como incapaces de recibir alimento sólido, porque se han vuelto tardos para oír, no han progresado en el entendimiento, se volvieron oidores pero no hacedores, y su falta de fe en la palabra de Dios no produjo el fruto de la obediencia. Y en esa condición, con facilidad podían moverse de Cristo y abandonar la fe, y por lo tanto el apóstol tiene una necesidad de crear un segundo ciclo de advertencias en Hebreos capítulo 10 del 26 al 39. En esta oportunidad, en nuestro estudio semanal, analizaremos esas advertencias, identificaremos los puntos vulnerables de su experiencia y sacaremos las aplicaciones oportunas para nuestra edificación espiritual. La lección se concentra en dos temas muy importantes acerca de nuestra salvación: el peligro de la apostasía y el ancla de nuestra fe. Comencemos con el peligro de la apostasía. En la experiencia de la audiencia de Pablo, la clave para la seguridad de salvación no dependía exclusivamente de su comprensión teológica. Esta debía de unirse a su aceptación y a su entrega de la voluntad a Dios, permitiendo al Espíritu Santo la obra maravillosa de una metamorfosis o cambio integral llamado conversión. La Biblia presenta ejemplos de personajes como Lucifer, Caín, Balaán, Coré y Judas en el Nuevo Testamento también, que apostataron a pesar de tener un profundo conocimiento de la voluntad divina. Se necesita un profundo deseo de aceptar el plan divino para nuestra vida y la experiencia de conversión a su voluntad, además de conocimiento. Pablo inicia describiendo las ventajas de haber recibido el conocimiento en la experiencia de los hebreos con estas expresiones: fueron iluminados, o sea, fueron llamados de las tinieblas del poder de Satanás y de la esclavitud del pecado a la luz admirable de Dios. Hechos 26, 17, 18, Primera de Pedro 2, 9. Esto fue como resultado de la liberación del pecado y de la ignorancia. Romanos 6, 22. También usa otros términos. Ellos gustaron el don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo, es decir, recibieron el don del Espíritu de Dios a través del cual se imparte esta gracia. Hechos 2:38, Romanos 5:15. Habían experimentado la gracia de Dios que incluye el poder cumplir su voluntad. Gálatas 5:22, 23.
Ellos gustaron la buena palabra de Dios, Hebreos 6:5. Experimentaron personalmente la verdad del Evangelio. Los poderes del siglo venidero también estuvieron con ellos. Aquí se refiere a los milagros hechos en favor de los creyentes para su futuro glorioso. La resurrección, Juan 5, 28, 29, la transformación de su cuerpo, Filipenses 3:21, y la vida eterna. Pero también se refiere al adelanto que ya poseían en el presente, es decir, la experiencia de una resurrección espiritual, Colosenses 2, 12, 13, una mente renovada, Romanos 12, 2, y la vida eterna en Cristo ya había comenzado a obrar en ellos, Juan 5, 24. Pablo afirma que es imposible que Dios restaure a quienes recayeron, porque ellos están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, Hebreos 6:6, y no hay salvación fuera de Jesucristo, Hechos 4:12. Crucificar nuevamente al Hijo de Dios es un proceso inverso a la negación propia y al tomar la cruz de Cristo y seguirle, Mateo 16:24. Es lo opuesto a estar crucificado juntamente con Cristo y aceptar el bautismo del sufrimiento y ser copartícipe de su vituperio. Gálatas 2:20. Es también lo opuesto a crucificar al mundo y a la carne. Gálatas 5:24 y Gálatas 6:14. Y es opuesto a negarse a seguir, es negarse a seguir el plan divino, muriendo al yo y negándose a vivir una vida nueva en Cristo. Romanos 6 del 1 al 11. La lucha entre Jesús y el yo, y entre el viejo hombre y el nuevo, y entre la carne y el espíritu, es una lucha a muerte. Romanos 8, 7, 8, Gálatas 5, 17. La persona que después de haber experimentado la salvación termina su relación con Cristo envanece su gracia y por su actitud indecorosa deshonra a nuestro Dios y expone a Cristo al vituperio. Estas palabras eran una fuerte reprensión para los cristianos de origen judío, ya que sus hermanos de sangre fueron los culpables de crucificar a Cristo la primera vez. Hechos 3, 14, 15. Y ahora ellos, al volverse a su vida antigua, le estaban crucificando de nuevo. Mientras ellos no experimentaran arrepentimiento y continuaran en su obstinada rebelión, era imposible de que fueran restaurados y estaban expuestos a caer en el pecado imperdonable, que generalmente se manifiesta en el continuo rechazo de las invitaciones divinas y de las súplicas del Espíritu Santo. Se trata de un endurecimiento de corazón hasta que ya no hay ninguna respuesta a la voz divina, y por esta razón una persona que ha pecado contra el Espíritu Santo no siente arrepentimiento, no experimenta el dolor del pecado, ni tampoco desea apartarse de él, porque no tiene una conciencia que lo acuse. Aquellos que aún no habían caído en tal extremo debían tomar muy en cuenta la advertencia ante el peligro de encontrarse en un punto sin retorno. En el segundo ciclo de advertencia, en Hebreos 10 del 26 al 31, el apóstol se refiere al peligro del estado pecaminoso voluntario, que es seguido de la apostasía y el abandono de la fe, y que se vuelve terreno propicio para el pecado imperdonable. Él aquí, a diferencia de su primera advertencia, ocupa estos términos: pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto y afrentar al Espíritu de gracia. En Hebreos 1:13, él había explicado que cuando Cristo se sienta en su trono de gloria, pondrá a sus enemigos debajo de sus pies. Y cuando Pablo describe de que el que peca voluntariamente pisotea al Hijo de Dios, se refiere a que rechaza el gobierno de Cristo, lo quita de su trono y le hace estrado de sus pies, como que si Cristo fuera su enemigo. La expresión "el que tuviere por inmunda la sangre del pacto", Reina Valera revisada 60, o profanado la sangre del pacto, Nueva Versión Internacional,
se refiere al rechazo del sacrificio de Cristo y al considerar que la sangre de Él carece de poder purificador. Y la tercera expresión, el que ha insultado el Espíritu de la gracia, aquí se ocupa el griego enibrisas, insulto, ultraje, arrogancia, insolencia, soberbia, implicando que el apóstata ha respondido a la oferta de la gracia divina con un insulto. En conclusión, el apóstata está en una posición insostenible porque rechaza a Cristo, su sacrificio y al Espíritu Santo. La Biblia registra casos de extrema rebelión como la de Nadab y Abiú, Levítico 10, Coré, Datán y Abirán y 250 príncipes seguidores, número 16, y el de Elí, Osni y Finés, 1 Samuel 3:14, en donde definidamente el Señor dijo a estos personajes que su maldad no sería expiada por ningún sacrificio del santuario. Es decir, cometieron el pecado imperdonable. Y también porque los sacrificios aceptables a Dios debían provenir de un corazón contrito, humillado y arrepentido por su pecado. Pablo también afirma que bajo la ley de Moisés y el testimonio de 2 o 3 testigos, ellos estaban condenados a una pena de muerte. Y Pablo añade que para ellos solo queda el hervor del fuego que devorará en el juicio final a los que persisten en el pecado. Hebreos 10, versos 27 y 28. En relación con lo anterior, debemos de recordar que Cristo nos ha enseñado que todo pecado y toda blasfemia cometida, con la excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo, puede ser perdonada. Mateo 12:31. Además, 1 de Juan 2:1 nos recuerda que si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y 1 de Juan 1:9 también nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con esto se nos implica el conocimiento de que aún aquellos pecados que hemos cometido después de haber aceptado la verdad pueden encontrar perdón siempre y cuando no sean la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable, el único que no tiene expiación, porque rechaza continuamente las invitaciones de la gracia divina al arrepentimiento. Esta actitud deliberada, persistente y desafiante es el rechazo a la salvación en Cristo. Es rebelión y apostasía premeditada que conduce al pecado imperdonable. Conocer esta importante aclaración nos debe de llevar a la convicción de que nuestra seguridad de salvación reside única y exclusivamente en Jesucristo. Él es la segura y firme ancla del alma. Hebreos 6, 19, 20. Continuamos con ese aspecto, el ancla de nuestra fe. Pablo pide a la audiencia que imiten al patriarca Abraham, Hebreos 6, del 13 al 15, y a una gran nube de testigos registrada en Hebreos capítulo 11, porque ellos mediante un buen testimonio de su fe y de perseverancia heredaron las promesas. Y luego finaliza su listado con la máxima expresión de nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12 del 1 al 4. En relación con el patriarca Abraham, Dios le prometió tanto a él como a sus descendientes espirituales que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Su promesa bastaba para aceptar la realidad venidera. Pero Dios no solo prometió, y no teniendo a otro mayor que él, interpuso juramento por sí mismo. Así que interpuso promesa y juramento, dos cosas inmutables mediante las cuales es imposible que Dios mienta. Hebreos 6 del 13 al 20. Pablo explica que el juramento divino proporciona seguridad legal, pone fin a una controversia y su palabra vale tanto como el juramento, pero su juramento vuelve a su palabra
irrevocable. Nos da un fortísimo aliento a quienes buscamos su refugio, a quienes nos aferramos a la esperanza de su salvación como el ancla del alma, y nos conduce firmemente a Cristo como nuestro sumo sacerdote y precursor, quien está detrás del velo en el lugar santísimo del santuario celestial en nuestro favor. Como sucede con Abraham, el salmista también, al interceder por Israel ante Dios, reclama también a Dios el juramento que hizo al rey David. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el del sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Salmo 89, 34 al 37. Según el Nuevo Testamento, ambos juramentos se cumplirán en Jesús, nuestro sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, la simiente de Abraham, quien ascendió y que ahora está entronizado a la diestra de Dios en el trono de la gracia, y que muy pronto, al final de este conflicto contra el pecado y contra Satanás, se sentará en el trono de su gloria, Mateo 25:31, heredando el trono de David y viniendo en gran poder y grande gloria, pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Hebreos 1:13. La ascensión de Jesús tiene el propósito de corroborar la promesa hecha a los creyentes porque Jesús ascendió como un precursor por nosotros. Hebreos 6:20. Así la ascensión de Cristo nos revela la certeza de la salvación de Dios. Dios llevó a Jesús a la gloria a través del sufrimiento, de la muerte por todos, para que pudiera llevar a muchos hijos a la gloria. Hebreos 2, versos 9 y 10. La presencia de Jesús ante el Padre es el ancla que se ha sujetado al trono de Dios. El honor de Dios está empeñado en el cumplimiento de la promesa que nos hizo a través de Cristo. Dios nos ha garantizado salvación en Él, por promesa y por juramento. ¿Qué más seguridad necesitamos? Conclusión. El amante Jesús está listo para bendecirnos abundantemente, pero necesitáis obtener experiencia en la fe, en la oración ferviente y regocijaros en el amor de Dios. Debéis estudiar las amonestaciones y correcciones que dio a su pueblo en tiempos pasados. No carecéis de luz. Sabéis que las que obras debéis evitar y qué requerimientos Él ha ordenado para observar. Así que, si no procuráis saber y hacéis lo correcto, es porque el obrar mal conviene más al corazón carnal que hacer el bien. Siempre habrá algunos sin fe que esperarían ser llevados adelante por la fe de los demás. Ellos no tienen conocimiento experimental de la verdad y por consiguiente no han sentido su poder santificador en el alma. Incumbe a todo miembro de la iglesia escudriñar diligentemente su propio corazón y ver si su vida y carácter están en armonía con la gran norma de la justicia divina. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 502. A la omnipotencia del Rey de Reyes, nuestro Dios, que cumple su pacto, se une la delicadeza y el cuidado de un tierno pastor. Nada puede impedirle el camino. Su poder es absoluto y Él aprenda para el seguro cumplimiento de sus promesas a su pueblo. Él puede remover todo obstáculo al avance de su obra. Él posee los recursos para eliminar toda dificultad para aquellos que le sirven y tienen respeto por los medios que Él utiliza. Pueden ser liberados. Su bondad y su amor son infinitos y su pacto es inalterable. Los planes de los enemigos de su obra, al parecer, son firmes y bien trazados, pero Él puede echarlos abajo por muy sólidos y lo logrará a su debido tiempo,
cuando vea que su fe ha sido lo suficientemente probada y que estamos acercándonos a Él y haciendo de Él nuestro consejero. En los días más oscuros, cuando las apariencias sean de lo más lúgubres, no temáis, tened fe en Dios. Él está obrando su voluntad, haciendo bien todas las cosas en favor de su pueblo. La fuerza de aquellos que le aman y le sirven será renovada de día en día. Su sabiduría será puesta al servicio de ellos para que no tropiecen al llevar a cabo sus propósitos. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 17 y 18. Les deseo, al despedirme, un feliz día de preparación y un feliz sábado en la presencia del Señor.